El caso 4 también es muy característico, ¿sí? Es un chico grande, Gonza, hoy tiene 19 años, en el 2014 vivían en Colombia y tiene un debut de crisis focales motoras secundariamente generalizadas, que progresa a crisis cada 2 o 3 días. Probó múltiples esquemas anticrisis focales, carbamazepina, topiramato, lacosamida. En el 2017, su seguro de salud colombiano le consigue una internación en Baylor, que es probablemente el mejor lugar de genética del mundo, no el mejor lugar de cirugía de la epilepsia, y se interna durante 20 días, donde le hacen un montón de estudios, tiene un panel genético normal, tiene un PET no característico, no focal, una resonancia 3 Tesla sin lesión, un video EG con 2 crisis, sugieren también la posibilidad de hacer un implante. La familia se niega. La conocemos en enero del 19. Se iban a vivir a Bolivia y un conocido de ellos en Colombia le dicen que no pueden consultar. Entonces yo conozco a la familia y les ofrecemos terapia cetogénica. Digo, no había una lesión clara para ir a operar y ¿por qué no probar la dieta? Era una familia confiable. Y entonces hicimos una dieta a la distancia prepandemia, que nos sirvió de experiencia para después hoy poder, durante la pandemia, estar un poco más cancheros con la modalidad a distancia. Y la evolución fue excelente. Gonzalo tenía algunas transgresiones porque salía a la noche, en ese momento tenía 17 años, ¿sí? Y a veces tomaba alcohol, a veces comía lo que no hay que comer, y a veces se olvidaba de tomar sus fármacos antiepilépticos, porque además está con levetiracetam y isoniazida, eso no sé si se los dije. Cuando hacía estas transgresiones tenía crisis, ¿sí? Pero cuando no lo hacía, hoy tiene una crisis cada 4 o 6 meses, tenía 2 o 3 crisis por semana, ¿sí? Hoy Gonzalo está en Estados Unidos hace una semana, ¿sí? Se fue a estudiar, los padres están confiados que si tiene una crisis cada 6 meses, puede ir a tratar de desarrollar su carrera universitaria en Estados Unidos. Probablemente no hubiesen pensado en esta posibilidad en un chico que tiene adolescente, que tiene 3 crisis semanales. Entonces uno le cambia la calidad de vida y le cambia los proyectos a los adolescentes si logra un mejor control de crisis. Además es notable cómo mejoró ciertas funciones ejecutivas. ¿Sí? Ceci se acuerda que las primeras veces que le hicimos una evaluación neuropsicológica donde la memoria a corto plazo se ponía muy disatento. ¿Sí? Mejoró notablemente. Bien, bueno, sigo hablando de Gonza. Gonza, nuestro paciente que nos enseñó fue nuestro primer paciente, como dice Santiago, que manejamos a la distancia. Él nos venía a ver con frecuencia, por ahí cada 3 meses, porque bueno, tenían que pagar el hotel, el viaje. Y en Gonzalo tuvimos varios desafíos, ¿no? Cada paciente tiene su desafío, hay pacientes que nos ponen varios, todos vienen a enseñarnos algo. Tuvimos todo esto de lo transcultural, ¿no? Paciente colombiano viviendo en Bolivia, y bueno, ahora con el plan de irse a Estados Unidos, Gonzalo casi que lo tiene hace un tiempo esto de irse a Estados Unidos, recién los papás en este último tiempo como que se convencieron. Al inicio empezamos una dieta modificada, que como Santiago contaba, el paciente tuvo varias transgresiones, con lo cual agregamos triglicéridos de cadena media a la dieta, al principio como aceite de coco, porque no conseguía TCM líquido, y después como TCM. Gonzalo seguía con transgresiones y que le desencadenaban crisis. Entonces algo muy acertado, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con esta familia que está toda incluida, fue incluir un psicólogo que estaba en Bolivia, donde él vivía, porque ahora está en Estados Unidos, y el psicólogo fue bisagra en el tratamiento de este paciente. Digo, nosotros siempre hablamos de equipo interdisciplinario, y a nosotros nos gusta decir, el equipo interdisciplinario somos nosotros los que formamos el equipo de terapias cetogénicas, pero también nos parece muy importante incluir al pediatra, al neurólogo que lo derivó, y por ahí a otras personas, ¿no es cierto? Al psicólogo, en muchos casos a las fonoaudiólogas, que nos dan muchísimas herramientas,
y nos ayudan a sortear las diferentes dificultades que atraviesan los pacientes. Gonzalo se fue con el tiempo empoderando. A él la verdad que mucho las comidas típicas de los países no le gustaban, pero sí le gustaba mucho lo dulce, así que a poco ahí vemos cómo abajo él aprendió a cocinar. Ahí es su primer muffin de chocolate, que nos lo mandó muy contento, y acá algunas cosas que por ahí consiguió en este último tiempo en Estados Unidos, que está chocho yendo a los supermercados y consiguiendo cosas que él ya sabe contar sus hidratos de carbono, aprendió a cocinar, y la verdad es que es muy importante en los pacientes adolescentes empoderarlos y darle otras herramientas. Sumado al psicólogo, otra cosa que también le mejoró por ahí su autoestima fue que él empezó a hacer actividad física reglada. Que esto a veces en los pacientes en terapia cetogénica, quizás uno se puede como olvidar de indicarlo, y la verdad es que es muy importante. Bien. Perdón. Bueno, con respecto a estos casos clínicos, sobre todo el último, yo quería destacar un poco el mecanismo de acción de los triglicéridos de cadena media, ¿sí? Si bien existe la dieta de triglicéridos de cadena media, en la cual la cantidad de triglicéridos de cadena media que se utiliza es bastante grande y muchas veces da muchos síntomas gastrointestinales, nosotros utilizamos mucho esto de introducir pequeños porcentajes de triglicéridos de cadena media en las dietas modificadas. ¿Sí? Nosotros cuando ingerimos triglicéridos de cadena media en el intestino, la lipasa pancreática los divide en ácidos grasos de cadena media, y pasan directamente, y si no hay lipasa pancreática también pasan, porque se absorben muy fácilmente en el intestino, y ahí vía porta van directo al hígado, y directo en el hígado entra en la beta-oxidación y se producen los cuerpos cetónicos. Entonces, por un lado, los triglicéridos de cadena media hacen más cetosis por gramo, y por el otro lado, esta cetosis es más rápida, ¿sí? A su vez, los ácidos grasos de cadena media viajan y atravesan barrera hematoencefálica, y el ácido octanoico se beta-oxida en los astrocitos, ¿sí? Y forma cuerpos cetónicos, o sea, en nuestro cuerpo también existe la interdisciplina, y el ácido decanoico produce energía a través del ciclo del lactato. Siguiendo con los triglicéridos de cadena media, existen mecanismos directos y mecanismos indirectos que producen. El ácido decanoico, que es uno de los principales ácidos grasos de cadena media, lo que hace es inhibir en forma selectiva el receptor AMPA de glutamato, y es una inhibición que no es competitiva con el glutamato. En ratas está descrito que es efectiva con el control de crisis focales y tónico-clónicas generalizadas. Por el otro lado, el ácido octanoico aumenta el umbral para crisis mioclónicas y clónicas, y se une al receptor de adenosina. También el ácido octanoico es inhibitorio al receptor de AMPA. Y en cuanto a los mecanismos indirectos que tienen los triglicéridos, los ácidos grasos de cadena media, el ácido decanoico es agonista pipergama, y a través de la unión al receptor de pipergama aumenta la biogénesis mitocondrial, y ese aumento de la biogénesis mitocondrial se traduce en mayor ATP, en mayor energía. Si seguimos hablando un poco sobre estos pacientes, a mí hay una persona que siempre me admiró a pesar de los años, y es Hipócrates, ¿no? Hipócrates decía que el ejercicio regulaba la salud, hace más de 2400 años. Hay un estudio el año pasado, en el 2019, en el cual miden el efecto de la dieta de bajo índice glicémico y el ejercicio estructurado en la calidad de vida y psicosocial
en pacientes con epilepsia refractaria. Es un estudio de 42 pacientes con epilepsia refractaria, adolescentes, a los cuales les indican ejercicio y dieta de bajo índice glicémico. Lo que hacen es medir no solo control de crisis, que tuvieron una mejoría significativa, sino también comparar test de depresión y de calidad de vida. Y tanto crisis como test de depresión como calidad de vida mejoraron a los 6 meses. Lo que tiene debilidad este estudio, obviamente, es que es todo por registro de los padres o de los mismos pacientes, pero bueno, creo que es importante para recordar la importancia de los pacientes que si pueden hacer actividad física, que la hagan, ¿sí? Mejora la depresión, mejora la oxigenación, disminuye la depresión y mejora la oxigenación. Y también Hipócrates decía que los médicos tratamos y que la naturaleza sana. Si bien por ahí a veces en estos pacientes tan refractarios el objetivo no es sanar, sino es disminuir el nivel de crisis, creemos que es muy importante pensar no solo en el porcentaje de grasa que le estamos dando, en el porcentaje o en la cantidad de gramos de hidrato de carbono que le estamos dando a ese paciente, en que tomen los suplementos vitamínicos que están indicados, sino en qué calidad le estamos dando, ¿sí? Este es un review también del año pasado, en el cual se describen algunos nutrientes que tienen bastante importancia, de los cuales podemos destacar el omega 3. El omega 3 tenemos el ácido docosahexaenoico, que constituye el 10 al 20% de los ácidos grasos del cerebro. Es un componente estructural de la membrana neuronal, regula los canales iónicos y la señalización de neurotransmisores, y tiene un efecto antioxidante. A su vez, tanto el omega 3 como la vitamina D se proponen que pueden tener algún mecanismo en la prevención del SUDEP. Quizás en el omega 3 está un poco más claro, porque lo que disminuye es la variabilidad de la tasa cardíaca, que disminuiría el riesgo de muerte súbita, entonces se cree que podría tener un efecto preventivo en lo que es el SUDEP, que muchas veces sabemos que a los neurólogos les preocupa su prevención. En cuanto a la vitamina D, a nivel sistema nervioso central, interviene en la diferenciación neuronal, interviene en el crecimiento axonal, regulación de neurotransmisores y canales de calcio. Y la vitamina D generalmente en estos pacientes, cuando la dosamos, requiere suplementación extra, además del polivitamínico. La vitamina E sabemos que es antioxidante. Hay estudios en los cuales describen que administrando 400 unidades de vitamina E existe disminución de las crisis. Hay que tener mucho cuidado porque la vitamina E es liposoluble, con lo cual en exceso es tóxica. Y hay un estudio en ratas que describe que luego de un estatus epiléptico puede regular el metabolismo del glutamato. Otra vitamina por ahí un poco más conocida por los neurólogos es la vitamina B6, que tiene un rol vital en el desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso central. El piridoxal 5-fosfato tiene rol en la síntesis de muchos neurotransmisores, GABA, glutaminas, serotonina, y hay epilepsias genéticas que se relacionan con el déficit de B6. Bueno, para ir cerrando entonces, algunas conclusiones de epilepsias focales. La terapia cetogénica habitualmente no es considerada en estos pacientes, y sin embargo tiene porcentajes, como vimos, de efectividad muy elevados, si bien es cierto que tampoco hay tantos registros de series. La terapia cetogénica puede postergar y mejorar las condiciones clínicas del paciente previo a una cirugía de la epilepsia, o incluso hasta llegar a evitarla en algunos casos. En epilepsias focales estructurales, como el complejo esclerosis tuberosa, el inicio temprano puede modificar la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Y este es un concepto que les dije hace algunos meses, en otra webinar de dieta, es que no tiene que haber grieta. Digo, acá en la Argentina está de moda la grieta, no tiene que haber grieta. Ni entre instituciones,
ni entre la cirugía, ¿sí?, de la epilepsia y, por ejemplo, la terapia cetogénica, o la cirugía y el BNS, o el BNS y la dieta. No son enemigos, digo, son todos amigos que nos ayudan a que el paciente esté mejor. Entonces, si el paciente necesita terapia cetogénica y cirugía de la epilepsia, bienvenido, se lo vamos a ofrecer para que el paciente esté mejor, ¿sí? Entonces, los extremistas de la cirugía de la epilepsia o los extremistas de la dieta y de nada más, no van. Estamos viendo con Cecilia todo el tiempo de hablar de flexibilidad, de adaptarnos a lo que mejor le hace al paciente, a la literatura, ¿sí?, y a opciones de tratamiento que por ahí van cambiando mes a mes.